Son las 2 de la tarde en Santa Fe, esa zona de la Ciudad de México donde los rascacielos de cristal intentan tocar el cielo y el dinero se mueve en silencio, lejos del caos de los claxones y los vendedores ambulantes que inundan el resto de la capital. Desde el ventanal de mi oficina en el piso 40, la ciudad parece una maqueta gris y polvorienta, inofensiva. Aquí arriba, el aire acondicionado siempre mantiene la temperatura a unos clínicos 21 grados, y el único sonido es el suave zumbido de los servidores y el repiqueteo de mis dedos sobre el teclado de mi laptop. Me detuve un momento y miré mi reflejo en el cristal. A mis 34 años, la mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña, una guerrera enfundada en una armadura de lana italiana y seda. Llevaba un traje sastre hecho a medida que costaba más que el primer coche usado que compré cuando huí de casa. Mi cabello negro estaba recogido en un chongo impecable, tan estirado que a veces sentía que me jalaba los pensamientos hacia atrás, y en mi muñeca descansaba un reloj Patek Philippe que marcaba cada segundo con una precisión casi dolorosa. Era la imagen perfecta del éxito. La directora general de Terra Firma Capital. La tiburona de las deudas en riesgo. Mis empleados me temían, mis competidores me respetaban, y mi cuenta bancaria tenía suficientes ceros para comprar la dignidad de cualquiera que se atreviera a cuestionarme. Pero mientras mi dedo índice golpeaba rítmicamente la superficie de caoba de mi escritorio, sentí ese nudo familiar en el estómago. Ese sabor metálico y amargo en la boca que aparecía puntualmente cada 24 de diciembre, como una enfermedad crónica que se niega a desaparecer. El teléfono personal, el que solo tenía un puñado de personas, vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con una foto pixelada de hace 10 años y un nombre que provocó que mis hombros se tensaran automáticamente hasta doler: Nayeli. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbres. Podía imaginarla perfectamente. Estaría en la cocina de la Hacienda Los Laureles, probablemente con una copa de vino barato en la mano, gritándole a la única empleada doméstica que les quedaba mientras intentaba que el pavo descongelado pareciera algo digno de una revista gourmet. Nayeli, mi hermana mayor. La heredera. La favorita. La niña de oro que nunca tuvo que trabajar un día real en su vida porque, según mi madre, su talento era demasiado especial y delicado para encerrarse en una oficina. Suspiré, un sonido profundo que se perdió en la inmensidad de mi despacho, y deslicé el dedo para contestar. Bueno. Xóchitl, por el amor de Dios, dime que no sigues en esa oficina. La voz de Nayeli era una mezcla chillona de ansiedad y reproche, ese tono que usaba para hacerme sentir culpable por respirar. Mamá está a punto de colapsar. Los invitados llegan a las 8 y tú sabes cómo se pone si la mesa no está montada con la vajilla de la abuela exactamente como a ella le gusta. Te necesitamos aquí. Giré mi silla de cuero para dar la espalda a la vista de la ciudad. Mis ojos se posaron en el calendario digital en la pared. 24 de diciembre. La fecha límite. Estoy trabajando, Nayeli. Dije, manteniendo mi voz en ese tono neutro y gélido que había perfeccionado para negociar liquidaciones con empresarios en quiebra. Es cierre de año fiscal. Las cosas no se hacen solas. Alguien tiene que generar el dinero que mueve al mundo, ¿no? Trabajando. Soltó una risita burlona, ese sonido nasal que me había perseguido desde la secundaria y que siempre me hacía sentir pequeña, sucia. Siempre con tus excusas de secretaria ocupada. Mira, hazme un favor. No te traigas esa ropa de oficinista aburrida y gris que usas siempre. Es Nochebuena, Xóchitl. Intenta verte, no sé, femenina por una vez. Viene la tía Lucha y los socios del club de papá, incluido el licenciado Moncada. No queremos que piensen que te va mal o que sigues sola porque eres incapaz de conseguir marido. Cerré los ojos y apreté el puente de mi nariz. La audacia de su ignorancia era casi fascinante. Ellas vivían en una burbuja de cristal que estaba a punto de romperse, y ni siquiera se daban cuenta de que yo tenía el martillo en la mano. No te preocupes, respondí, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. Llevaré algo apropiado. Algo que no podrán olvidar. Y oye. Hizo una pausa y bajó la voz, como si estuviera a punto de compartir un secreto de estado.
Mamá dice que si vas a venir en tu coche, ya sabes, ese compacto económico que tienes, que por favor te estaciones en la entrada de servicio, allá por los establos viejos donde guardamos el tractor. No quiere que los valet parking vean coches viejos frente a la fachada principal. Ya sabes, por la imagen de la hacienda. Hay que mantener el prestigio. Sentí una sonrisa torcida formarse en mis labios. Una sonrisa que Nayeli no podía ver, una sonrisa llena de dientes afilados. Entendido. Entrada de servicio. Para no arruinar la imagen de los robles. Perfecto. Ah, y trae hielo. Se nos olvidó comprar hielo y ya no tenemos quien vaya al pueblo. Bye. La llamada se cortó. El silencio regresó a la oficina, pero ahora se sentía cargado, eléctrico, como el aire antes de una tormenta de verano. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro abstracto que valía más que la educación universitaria de Nayeli. Marqué la combinación. El mecanismo hizo un clic satisfactorio y pesado, y la puerta de acero se abrió. Dentro no había joyas, ni fajos de billetes desordenados. Solo había un folder de color azul marino con el logotipo plateado de mi empresa, un león estilizado devorando al sol. Saqué el folder. Pesaba menos de 100 gramos, pero en mis manos se sentía como si sostuviera un arma cargada. O una guillotina lista para caer. Entrada de servicio, murmuré para mí misma, acariciando la textura rugosa del papel. No te preocupes, hermanita. Hoy voy a entrar por donde me dé la gana. Y cuando salga, me aseguraré de que esa puerta quede bien cerrada. Tomé mi bolso Hermès Birkin, metí el folder junto a mi labial rojo sangre, y salí de la oficina sin despedirme de nadie, porque los tiburones no se despiden, solo salen a cazar. En el estacionamiento privado del sótano, el eco de mis tacones de suela roja resonaba contra el concreto con un ritmo autoritario. Mateo, el joven encargado del ballet, corrió hacia mí en cuanto me vio salir del elevador privado. Sus ojos brillaron al ver las llaves que colgaban de mis dedos. Buenas tardes, licenciada Xóchitl. ¿Saca el Panamera hoy? Sí, Mateo. Le extendí un billete de 500 pesos, más de lo que Nayeli pagaba a su jardinero por un día de trabajo. Y no lo limpies. Quiero que tenga un poco de polvo del camino. Que se vea vivido. Que se vea real. Caminé hacia mi Porsche Panamera Turbo S color gris volcán. Era una bestia de máquina, una obra de arte de la ingeniería alemana que valía más que la hipoteca completa de la casa de mi madre. El olor a cuero nuevo me envolvió cuando abrí la puerta, un aroma a éxito y control. Me dejé caer en el asiento del conductor, que se ajustó automáticamente a la forma de mi cuerpo. Arranqué el motor. El rugido del escape rebotó en las paredes del sótano como el gruñido de un animal despertando de su hibernación. Nayeli quería que escondiera mi coche viejo. La ironía era tan dulce que casi podía saborearla en la lengua. Puse primera y salí hacia la luz del sol, hacia la autopista, hacia el pasado. Hacia la hacienda Los Laureles. Hacia el lugar donde me habían enseñado que yo no valía nada, el lugar que estaba a punto de convertirme en su dueña absoluta. El tráfico para salir de la Ciudad de México era el infierno habitual de la víspera de Navidad, una serpiente roja de luces traseras que se extendía hasta el horizonte. Pero una vez que pasé la caseta de cobro y tomé la autopista hacia Cuernavaca, el camino se abrió ante mí. Pisé el acelerador. El velocímetro subió a 140, 160. Los pinos a los costados de la carretera se convirtieron en manchas verdes borrosas. Dicen que cuando mueres ves tu vida pasar frente a tus ojos. Yo no estaba muriendo, estaba yendo a un funeral, aunque el cadáver todavía respiraba. Cada kilómetro que me acercaba a la hacienda desenterraba un recuerdo, como cadáveres mal enterrados saliendo a la superficie después de una lluvia torrencial. La curva de la pera se inclinó ante mí, peligrosa y seductora. Mientras maniobraba con precisión quirúrgica, mi mente viajó 16 años atrás, a un día que tenía grabado a fuego en mi memoria. Tenía 18 años. Estaba sentada en la mesa de la cocina de la hacienda, esa mesa de madera rústica y pesada que siempre olía a cera de abeja y limón.
Mis manos temblaban violentamente mientras sostenía una hoja de papel bond arrugada por mi propio sudor. Era mi carta de aceptación al ITAM, la universidad de economía más prestigiosa del país. No solo me habían aceptado, y me habían ofrecido media beca por excelencia académica. Era mi boleto de salida, mi pasaporte a una vida donde yo no fuera la sombra de nadie. Mi madre, Verónica, estaba sentada frente a mí, limándose las uñas con una calma exasperante. Mi padre, que en paz descanse, leía el periódico, escondiéndose detrás de las noticias políticas para no tener que opinar, como siempre lo hacía cuando su esposa dictaba sentencia. No hay dinero, Xóchitl, dijo mi madre, sin siquiera levantar la vista de sus manos. Tu padre y yo hemos tenido gastos muy fuertes este año con la remodelación del jardín y la membresía del club. Pero mamá, es media beca, supliqué, sintiendo como las lágrimas calientes picaban en mis ojos. Solo necesito ayuda con la inscripción y el primer semestre. Yo trabajaré para pagar el resto. Lavaré platos, pasearé perros, lo que sea. Prometo que no les pediré ni un peso más después de esto. Verónica soltó un suspiro dramático, como si mi petición fuera una carga insoportable, y bajó la lima de uñas. Me miró con esos ojos oscuros que podían hacerte sentir pequeña como un insecto bajo una lupa. Dije que no, y punto. Además, ¿para qué quieres irte a la ciudad a estudiar números? Eso es para hombres, Xóchitl. O para mujeres feas y desesperadas que no tienen más remedio que trabajar para sobrevivir. Tú deberías quedarte aquí. Nayeli necesita ayuda organizando los eventos sociales de la hacienda. Aprende de tu hermana. Ella tiene gracia. Ella sabe tratar a la gente. Ella sabe sonreír. Pero yo quiero ser economista. ¿Tengo el promedio más alto de la generación? Basta. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar el salero. Nayeli se va a ir a Europa este verano. Necesita perfeccionar su francés y buscar contactos internacionales. Eso es una inversión, Xóchitl. Lo tuyo es un capricho egoísta. Quieres irte a jugar a la estudiante mientras nosotros nos sacrificamos. Esa misma tarde, vi llegar al patio una camioneta nueva. Un regalo adelantado para Nayeli por ser tan buena hija y acompañarnos a los cócteles. Era una gran Cherokee blanca, con asientos de piel y quemacocos. Brillaba bajo el sol de la tarde como una bofetada en mi cara, burlándose de mi sueño roto. Recuerdo haber subido a mi cuarto, ese cuarto pequeño en el pasillo norte que siempre era el más frío de la casa. Recuerdo haber empacado mi ropa en 2 bolsas de basura negra porque no tenía maletas propias y Nayeli las estaba usando todas para su viaje a París. Recuerdo haber bajado las escaleras en silencio a las 3 de la mañana, intentando no hacer crujir la madera vieja. Mi madre me interceptó en la puerta principal. Llevaba una bata de seda color crema y una copa de jerez en la mano. No parecía sorprendida. Parecía decepcionada, como si mi huida fuera solo otra prueba de mi falta de carácter. Si cruzas esa puerta, Xóchitl, olvídate de que tienes familia, me dijo, con la voz arrastrada por el alcohol y el desprecio. Eres una malagradecida. Eres la oveja negra de esta casa. Siempre llevando la contraria, siempre creyéndote más lista que nosotros. Vete. Pero no vuelvas llorando cuando fracases y te des cuenta de que sin el apellido Robles no eres nadie. No lloré. No frente a ella. Me tragué las lágrimas hasta que me dolió el pecho. Apreté mis bolsas de basura contra mi cuerpo y salí a la noche fría, caminando 5 kilómetros hasta la parada del autobús con el corazón roto pero la determinación intacta. Trabajé de mesera en 3 turnos distintos. Dormí en cuartos de azotea en la colonia Doctores donde el frío se metía hasta los huesos y las cucarachas eran mis únicas compañeras de piso. Comí atún de lata y galletas saladas durante 4 años. No me compré ropa nueva en un lustro. Y estudié. Estudié con una rabia que me quemaba por dentro, una furia sagrada que me mantenía despierta cuando el cansancio quería vencerme. Cada vez que quería rendirme, cada vez que veía a mis compañeros de clase irse de fiesta mientras yo tenía que correr a mi turno nocturno en la cafetería, escuchaba su voz, eres la oveja negra.
Vas a fracasar. Sin nosotros no eres nada. Esa voz fue mi gasolina. Esa voz construyó mi imperio. Y hoy, esa voz iba a tener que tragarse sus palabras, una por una. Un claxon estridente me sacó de mis recuerdos. Estaba llegando. El letrero oxidado de bienvenido a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, pasó volando por mi ventana. Bajé la velocidad. El paisaje cambió. Las mansiones de fin de semana con sus bugambilias moradas y sus albercas azules empezaron a aparecer, escondidas tras altos muros de piedra volcánica. Giré el volante hacia el camino empedrado que llevaba a la zona antigua, donde estaba la herencia de mi familia, el monumento a su vanidad. La entrada de la hacienda Los Laureles apareció tras una curva cerrada. Frené el Porsche suavemente, dejando que el motor ronroneara. Lo primero que noté fue el arco de piedra. En mis recuerdos infantiles era majestuoso, una puerta a un castillo impenetrable. Ahora, a la luz dorada del atardecer, veía la realidad desnuda, las manchas negras de humedad que trepaban por la cantera como una enfermedad de la piel. La reja de hierro forjado, que solía ser de un negro brillante e intimidante, estaba opaca y tenía óxido acumulado en las bisagras. El jardín principal, que había sido el orgullo de mi padre y la excusa perfecta para negarme mi colegiatura, estaba triste. Había calvas de pasto seco como parches de lepra en la tierra, y los rosales, antes premiados, estaban sin podar, creciendo salvajes y desordenados. El olor a decadencia era sutil para cualquiera que no supiera qué buscar, pero para alguien como yo, que se dedica a oler la quiebra financiera antes de que ocurra, era inconfundible. Olía a desesperación tapada con perfume barato. Olía a cuentas vencidas, a mantenimiento postergado y a apariencias insostenibles. Busqué la entrada de servicio. Un camino de tierra lleno de baches y piedras sueltas que rodeaba la propiedad principal. Mi coche deportivo protestó al golpear las piedras, su suspensión baja diseñada para el asfalto alemán no estaba hecha para entrar por la puerta trasera de una hacienda en ruinas. Pero obedecí. No por sumisión, sino por estrategia. Estacioné el Porsche detrás de unos arbustos crecidos y un tractor viejo de color rojo desteñido que parecía no haber funcionado en décadas. Apagué el motor. El silencio del campo me envolvió, roto solo por el canto rítmico de los grillos y el ladrido lejano de un perro callejero. Me revisé en el espejo retrovisor una última vez. No había rastro de la niña asustada con bolsas de basura. Solo había una mujer de negocios a punto de cerrar el trato más importante y personal de su vida. Me retosé el labial rojo, un tono agresivo, de guerra. Vamos, Xóchitl, me susurré a mí misma. Hora del show. Caminé hacia la casa principal. Mis tacones de suela roja repiqueteaban en la piedra cantera con un ritmo autoritario, ajeno a este lugar. Antes de que pudiera tocar el timbre de bronce en forma de cabeza de león, la puerta de madera maciza se abrió de golpe. Mi madre estaba allí. A sus 62 años, Verónica seguía siendo una mujer que imponía presencia, o al menos lo intentaba con todas sus fuerzas. Llevaba un vestido de terciopelo rojo oscuro que le llegaba hasta los tobillos, un intento de elegancia victoriana que se veía fuera de lugar en el clima templado. Un collar de perlas descansaba sobre su cuello, y aunque brillaban, yo sabía que eran falsas, las verdaderas las había empeñado hace 2 años para pagar una deuda de juego de Nayeli. Lo sabía porque yo tenía el recibo de la casa de empeño en mis archivos. Su cabello estaba peinado en un casco perfecto de laca, desafiando a la gravedad, y su rostro, estirado por años de tratamientos estéticos baratos y botox, tenía una expresión de sorpresa perpetua, como si acabara de ver un fantasma. Me escaneó de arriba a abajo. Sus ojos no buscaron los míos, no buscaron calidez ni conexión. Buscaron mis zapatos, mi bolso, mi ropa. Buscaban barro, buscaban una hilacha suelta, buscaban la prueba de mi fracaso para poder sentirse mejor consigo misma. Se detuvo en mi bolso Hermès. Sus pupilas se contrajeron. Sabía cuánto costaba, había visto ese modelo en las revistas que leía religiosamente, pero su ego no le permitiría admitir que yo, la oveja negra, pudiera pagarlo. Seguramente pensó que era una imitación comprada en el mercado negro. Llegaste, dijo ella, sin una sonrisa, sin un beso, sin un abrazo.
Su voz era seca, como hojas muertas pisadas. Se hizo a un lado para dejarme pasar como si yo fuera una vendedora de seguros inoportuna que interrumpía su tarde. Llegas tarde. Los Moncada están por llegar y todavía hay mucho que hacer. Buenas noches a ti también, mamá, dije, entrando al vestíbulo con la cabeza alta. El interior de la casa olía a cera de muebles rancia y a humedad antigua, un olor penetrante que intentaban disfrazar con velas aromáticas de canela y manzana que estaban encendidas en cada esquina. Miré a mi alrededor. A primera vista, todo parecía igual, los cuadros de paisajes al óleo con marcos dorados, las alfombras persas, los muebles coloniales pesados de madera oscura. Pero si mirabas de cerca, veías las grietas en la fachada. La alfombra estaba raída en las orillas, mostrando los hilos desnudos. Había un espacio rectangular vacío en la pared, una marca más clara en la pintura, donde antes colgaba un cuadro de Diego Rivera, o una copia muy buena, que mi abuelo atesoraba. Vendido, seguramente. Otra pieza del legado familiar devorada por la incompetencia. Espero que no hayas traído ese vino corriente que trajiste la última vez, lanzó mi madre mientras caminaba rápidamente hacia la sala, dándome la espalda, sin esperarme. Hoy viene gente importante. El licenciado Moncada es vital para los nuevos proyectos de Nayeli, es nuestra llave para los permisos municipales. Gente decente, Xóchitl. No quiero que nos avergüences con tus historias de lo que sea que hagas en la ciudad. Administrativa, secretaria, lo que sea. Traje algo mejor que vino, mamá, respondí, apretando el asa de mi bolso donde descansaba el folder azul. Traje claridad. Y tal vez un poco de justicia. Ella se detuvo y giró la cabeza, mirándome con desdén por encima de su hombro, una pose que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Deja tus filosofías de pobre en la entrada. Y ve a la cocina, Nayeli necesita ayuda para servir los canapés. Al menos sirve para algo útil esta noche. No te quedes ahí parada estorbando. Obedecí. Caminé hacia la cocina, pasando por el comedor principal. La mesa estaba puesta para 12 personas. La vajilla de porcelana de Limoges con bordes de oro estaba desplegada, brillando bajo la luz del candelabro de cristal que le faltaban un par de piezas. Copas de cristal, cubiertos de plata que alguien, probablemente doña Rosa, había pasado horas puliendo hasta dejarse los dedos. Era una puesta en escena magnífica. Una obra de teatro titulada Todavía somos ricos, actuada para un público que ya sospechaba la verdad. Empujé la puerta batiente de la cocina. El calor me golpeó en la cara, húmedo y cargado de olor a comida quemada. Nayeli estaba allí, gritándole a doña Rosa, una mujer anciana con trenzas grises y manos nudosas que había trabajado para nuestra familia desde que yo nací, y a quien probablemente no le habían pagado en meses. Le dije que el perejil va picado fino, doña Rosa, gritaba Nayeli, manoteando al aire con un cuchillo en la mano, su rostro contorsionado por la frustración. Esto parecen trozos de pasto para vacas. Dios mío, tengo que hacerlo todo yo sola. Nadie me ayuda en esta casa. Nayeli se giró al escuchar el rechinido de la puerta. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas que le quedaba un poco ajustado en la cintura y un maquillaje demasiado cargado para la hora, haciéndola parecer mayor de lo que era. Al verme, su rostro cambió instantáneamente de la ira a una sonrisa plástica y forzada. Xóchitl, exclamó, fingiendo un entusiasmo que no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. Qué bueno que llegaste, hermanita. Mira nada más. Me barrió con la mirada, deteniéndose con desaprobación en mi traje sastre. Te dije que te vistieras femenina. Pareces un abogado en un funeral. Pero bueno, ya que, no hay tiempo para que te cambies. Toma esta charola. Me empujó una bandeja de plata con unos bolovanes que se veían sospechosamente quemados en los bordes hacia el pecho. Ve a la sala y ofrece a los invitados. Ya llegó el licenciado y su esposa. Y por favor, Xóchitl, trata de no hablar mucho. Solo sonríe, ofrece comida y retírate. No queremos aburrirlos con tus temas de oficina aburridos o tus quejas sobre el tráfico. Hoy se trata de brillar. Doña Rosa me miró desde el fregadero,
donde estaba lavando ollas con una esponja vieja. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas como surcos en la tierra seca, me mostraron una tristeza infinita y una disculpa silenciosa. Le guiñé un ojo discretamente, un pequeño gesto de complicidad entre las únicas dos personas cuerdas en esa habitación. «Hola, doña Rosa», dije suavemente. «Niña Xóchitl, qué bueno que vino», susurró ella, bajando la mirada. «Doña Rosa, el horno», ladró Nayeli, chasqueando los dedos. «Muévase, que se quema el pavo». Tomé la charola con firmeza. Mis manos, acostumbradas a firmar cheques de 7 cifras y a cerrar tratos que cambiaban el horizonte de la ciudad, ahora sostenían los aperitivos mediocres de mi propia ejecución social. «Claro, Nayeli», dije con una calma que la desconcertó por un segundo, borrando brevemente su sonrisa ensayada. «Yo sirvo. Hoy estoy aquí para servir la verdad, aunque tú creas que solo son bolovanes». Salí hacia la sala, sintiendo el peso del folder en mi bolso contra mi cadera. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus marcas. Solo faltaba que cayera el telón sobre su farsa. El murmullo de las conversaciones en la sala se detuvo brevemente cuando entré con la charola de plata. Había unas 10 personas dispersas por los sofás de terciopelo desgastado. Reconocí a un par de tíos lejanos que solo aparecían cuando había comida gratis, a la prima Sofía que siempre me miraba con lástima, y por supuesto, al famoso licenciado Moncada, un hombre calvo con cara de bulldog que bebía whisky como si fuera agua bendita. «Ah, aquí está la pequeña Xóchitl», dijo el tío Ernesto, un hombre amable pero débil que siempre había seguido la corriente de mi madre para evitar conflictos. Se levantó con dificultad y me dio un beso en la mejilla que olió a tabaco viejo. «¿Sigues allá en la capital, hija? ¿Todavía soltera?» «Sí, tío. Trabajando mucho. La empresa consume todo mi tiempo», respondí con una sonrisa cortés, ofreciéndole un bolován. «Deberías buscarte un marido, Xóchitl», intervino la tía Lucha desde su sillón, ajustándose su rebozo con dedos llenos de anillos de bisutería. «El trabajo no te va a abrazar por las noches cuando tengas frío. Mira a Nayeli, tan dedicada a la casa, tan entregada a cuidar de tu madre y del patrimonio. Eso es una mujer plena. Eso es lo que un hombre busca». Miré hacia la puerta de la cocina por donde Nayeli salía en ese momento, secándose el sudor de la frente con una servilleta de papel y sonriendo como si acabara de ganar un concurso de belleza. Dedicada. Plena. Una mujer de 38 años que vivía de la pensión de viudez de mi madre y jugaba a ser empresaria con dinero que no existía. «Tienes razón, tía», dije, manteniendo mi tono neutral. «El trabajo no abraza. Pero paga las facturas de la calefacción para no tener frío. Y paga las hipotecas». Mi madre, que estaba sirviendo otra ronda de bebidas con una mano temblorosa, soltó una risa aguda y nerviosa que cortó el aire. «Ay, Xóchitl y sus bromas pesadas. Siempre tan materialista. No entiende que hay cosas más importantes que el dinero, ¿verdad, licenciado? Como el legado. Como el apellido. Como la decencia de estar con la familia». Sentí el celular vibrar en el bolsillo de mi saco. Un mensaje corto de mi abogado. 2 palabras que cambiaban el mundo, todo listo. Sonreí. Una sonrisa genuina, afilada como una cuchilla de afeitar. «El legado es importante, mamá», concedí. «Pero el legado hay que mantenerlo, no solo presumirlo. Y a veces, el apellido no es suficiente para que el banco te perdone las deudas». El licenciado Moncada se aclaró la garganta, visiblemente incómodo por la tensión repentina que había llenado la sala. Bueno, ¿y cómo van los negocios de la hacienda, Verónica? Escuché rumores en el club de golf de que los bancos estaban poniéndose muy agresivos con los créditos agrícolas en la región. Varios vecinos han tenido problemas. Mi madre se puso rígida como una tabla. Nayeli casi tira una copa de vino tinto sobre la alfombra. «Rumores», exclamó mi madre, agitando la mano como si espantara a una mosca molesta. «Pura envidia de la gente que no soporta ver a 2 mujeres solas saliendo adelante. Tenemos una relación maravillosa con el banco. Son casi familia. El gerente nos adora»,
Confían en nosotras ciegamente. Saben que los Robles somos gente de palabra y honor. Bebí un sorbo de mi agua mineral para esconder mi expresión. Casi familia. La mentira era tan grande que casi tenía gravedad propia, atrayendo todo a su alrededor. El banco llevaba 6 meses enviando cartas de embargo, notificaciones judiciales y amenazas de desalojo. Cartas que yo había leído. Cartas que ellas habían tirado a la basura sin abrir, creyendo que si ignoraban el problema, desaparecería mágicamente. Yo lo sabía porque hace 3 días compré esas cartas. Compré su deuda. Compré su destino. Qué bueno escuchar eso, Verónica, dijo el licenciado, aunque sus ojos recorrían las grietas del techo con sospecha. Porque hoy en día, los bancos no tienen corazón. Si huelen sangre, atacan. No les importa el apellido ni la historia. Nosotras no tenemos nada de qué preocuparnos, dijo Nayeli, levantando la barbilla en un gesto de arrogancia que había copiado de mamá. Tenemos proyectos increíbles para el 2026. Vamos a remodelar los establos viejos para hacer un spa holístico de lujo. Ya tenemos los planos mentales. ¿Un spa?, pregunté, sin poder contenerme, mi voz cargada de una incredulidad calculada. ¿Con qué capital, Nayeli? Una remodelación así cuesta millones. La habitación se quedó en silencio. Nayeli me fulminó con la mirada, sus ojos inyectados en ira. Con inversionistas, Xóchitl. Gente con visión y clase. No como tú, que solo piensas en lo que sea que hagas en tu oficina gris. Papeles. Burocracia. Gente pequeña. Pasemos a la mesa, interrumpió mi madre, aplaudiendo fuerte para romper la tensión. La cena está servida. Y Xóchitl, te sentarás en la esquina, junto a la puerta de servicio, para que puedas ayudar a Doña Rosa a traer los platos y retirar la basura. Es lo menos que puedes hacer. Me asignaron el lugar de los niños. El lugar de los sirvientes. El lugar de la oveja negra. Caminé hacia la mesa en silencio. Me senté en la silla que cojeaba un poco. Observé cómo llenaban sus copas con vino que no podían pagar. Observé cómo reían, cómo fingían que el mundo no se estaba desmoronando bajo sus pies. Y esperé. Esperé el momento perfecto. Porque un buen inversor sabe que el tiempo lo es todo. Y mi tiempo estaba a punto de llegar. La cena comenzó con el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, un sonido que siempre me había parecido pretencioso. Doña Rosa, con las manos temblorosas, colocó frente a mí un plato con una ración de pavo notablemente más pequeña y seca que la de los demás. Me lanzó una mirada fugaz, llena de pena, antes de retirarse a la seguridad de la cocina. Corté un trozo de carne. Estaba seca como el cartón. Mastiqué lentamente, obligándome a tragar, mientras escuchaba la conversación en la cabecera de la mesa, donde mi madre presidía como una reina en el exilio. Entonces, Nayeli, preguntó el licenciado Moncada, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino, cuéntanos más sobre ese proyecto del spa. ¿Ya tienen los permisos de uso de suelo? El municipio ha estado muy estricto últimamente con las propiedades históricas. Nayeli se atragantó con su vino. Tosió un par de veces, y mi madre le dio unas palmadas en la espalda con un poco más de fuerza de la necesaria, una advertencia física. Claro que sí, exclamó Nayeli, recuperando el aliento y la compostura con una rapidez que denotaba años de práctica en el arte de mentir. Bueno, están en trámite. Ya sabes cómo es la burocracia, licenciado. Pero tenemos contactos. El alcalde es amigo íntimo de la familia, comía aquí con papá. Mentira. El alcalde nuevo tenía 30 años y ni siquiera sabía quiénes eran los Robles. Lo sabía porque yo había financiado parte de su campaña el año pasado a través de una de mis subsidiarias. Además, intervino mi madre, sonriendo con todos sus dientes, el dinero no es problema. Tenemos un fondo de reserva para contingencias. La hacienda es una roca sólida. Miré mi copa de agua.
El fondo de reserva se lo habían gastado hace 3 años en un viaje a París que Nayeli insistió que era vital para su salud mental después de su último divorcio. Es admirable, dijo la esposa del licenciado, una mujer que llevaba tantas joyas que tintineaba cada vez que respiraba. Ver a una familia tan unida, tan dedicada a preservar la tradición. No como otras familias que se desmoronan y venden todo cuando falta el patriarca. Ustedes son un ejemplo de dignidad. Mi madre se infló como un pavo real. Ese era su alimento. La adulación. La validación externa de que seguía siendo alguien importante. Gracias, Carmela. Hacemos lo que podemos. Ha sido difícil sin mi esposo, pero Dios me bendijo con hijos maravillosos, bueno, con una hija maravillosa. El aire en la habitación cambió. Se volvió más denso, más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno. Sentí las miradas de los invitados deslizarse hacia mí, hacia la esquina de la mesa, hacia la mancha en el cuadro perfecto. Hablando de hijos, dijo mi madre, girando su copa de vino y clavando sus ojos oscuros en mí, creo que es momento de un brindis. Se puso de pie. Golpeó suavemente su copa con un cuchillo. Ting, ting, ting. El sonido de la sentencia. Quiero proponer un brindis, comenzó, su voz temblando ligeramente por el efecto del tercer vaso de vino. Por esta casa. Por nuestra historia. Y sobre todo, por Nayeli. Nayeli bajó la mirada, fingiendo modestia. Nayeli se quedó, continuó mi madre, elevando el tono para asegurarse de que yo escuchara cada sílaba. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando el dinero escaseó después de la muerte de su padre, ella se quedó aquí, a mi lado. Luchando día a día para mantener este techo sobre nuestras cabezas. Ella sacrificó su vida personal, su juventud, para cuidar el legado de los Robles. Ella es la verdadera heredera de este espíritu. Salud, murmuraron los invitados, alzando sus copas, obedientes. Yo no me moví. Mantuve mis manos sobre mi regazo, apretando la servilleta hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Y también, mi madre no había terminado. Su mirada se endureció al enfocarse en mí, una mirada llena de un rencor antiguo. Quiero brindar por Xóchitl. Hubo un silencio expectante. Brindo porque, a pesar de todo, tuvo la decencia de venir hoy. A pesar de que sabemos que odia esta casa. A pesar de que sabemos que prefiere su vida solitaria y egoísta en la ciudad, persiguiendo dinero sucio en lugar de cultivar los valores familiares. Sentí el calor subir por mi cuello. No era vergüenza. Era ira. Una ira fría y calculadora. Mamá, por favor, susurró el tío Ernesto, mirando su plato. No, Ernesto, déjame hablar, le espetó ella. Es Navidad, es momento de verdades. Xóchitl, mírame cuando te hablo. Levanté la vista. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Tú eres la oveja negra de esta familia, Xóchitl. Siempre lo fuiste. Desde niña, siempre con tus libros, con tus ideas raras, juzgándonos a todos desde tu pedestal de superioridad. Mírate ahora. 34 años, sin marido, sin hijos, vestida como un hombre. Eres una decepción. Eres la vergüenza de tu padre. Si él estuviera vivo, se volvería a morir de tristeza al ver en lo que te has convertido. Una extraña. Una egoísta que solo piensa en sí misma mientras su familia lucha por sobrevivir. Nayeli soltó una risita cruel, tapándose la boca con la mano. Ay, mamá, no seas tan dura. Xóchitl hace lo que puede. No todos nacieron con talento o carisma. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y aburrido en las oficinas para que el mundo gire, ¿no? Mi madre asintió, bebiendo un trago largo de su vino. Tienes razón. Todos mis hijos me enorgullecen, excepto una. Salud por eso. Por la familia que sí vale la pena. Bebieron. Rieron. Los invitados, incómodos pero cobardes, sonrieron y bebieron también, cómplices de mi humillación pública. El sonido de sus risas resonó en mis oídos.
Era el mismo sonido que escuché a los 18 años cuando me negaron la beca. El mismo sonido que escuché hace 5 años cuando les pedí un aval para mi primer fondo de inversión y se rieron en mi cara. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, frío y limpio. Recordé quién era. Recordé lo que había en mi bolso. El momento había llegado. Salud, mamá, dije. Mi voz no tembló. No se quebró. Sonó clara, potente, resonante, cortando a través de sus risas como un cuchillo de carnicero corta la grasa. Me puse de pie. Arrastré mi silla hacia atrás con un ruido sordo contra el piso de madera que hizo que todos se callaran instantáneamente. ¿Qué haces?, preguntó Nayeli, molesta. Siéntate. No arruines el momento con tus dramas. Ignorándola, me agaché y tomé mi bolso del suelo. Saqué el folder azul. Caminé lentamente a lo largo de la mesa. Mis tacones marcaban un ritmo fúnebre, tac, tac, tac. Todos los ojos estaban fijos en mí. Llegué a la cabecera. Mi madre me miraba con una mezcla de confusión y desprecio, la copa aún en su mano. ¿Qué es esto?, preguntó cuando dejé caer el folder sobre su plato, justo encima de los huesos de pavo roídos y la salsa fría. Ábrelo, ordené. No fue una petición. Fue una orden. La misma voz que usaba en la sala de juntas para despedir a ejecutivos incompetentes. Mi madre dudó un segundo, pero la curiosidad, o quizás el instinto de peligro que emana de los depredadores, la hizo obedecer. Dejó la copa y abrió la carpeta con dedos torpes. El papel crujió en el silencio sepulcral del comedor. Sus ojos recorrieron el documento. Vi el momento exacto en que las letras cobraron sentido en su cerebro alcoholizado. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándola gris, vieja, vulnerable. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Qué es esto?, balbuceó. Nayeli se inclinó y le arrebató el papel de las manos. ¿Qué dice? Nayeli leyó en voz alta, frunciendo el ceño. Notificación de ejecución de garantía hipotecaria. Cesión de derechos litigiosos. Acreedor, Terra Firma Capital Sociedad Anónima. Se detuvo, confundida. ¿Terra Firma? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué tienen los papeles de la casa? Me apoyé en el respaldo de la silla de mi madre, inclinándome hacia ella, invadiendo su espacio, proyectando mi sombra sobre ella. Terra Firma Capital soy yo, Nayeli, dije suavemente, casi con dulzura. Un grito ahogado escapó de la garganta de la tía Lucha. El licenciado Moncada se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi madre, con la voz convertida en un hilo apenas audible. Estoy diciendo que el banco se cansó de ustedes, expliqué, paseando la mirada por los rostros de todos los presentes. Se cansaron de los cheques sin fondos de Nayeli. Se cansaron de las promesas vacías. Se cansaron de financiar sus fantasías. Iban a embargar esta casa el 2 de enero. Iban a poner sus muebles en la calle y a cambiar las cerraduras con la fuerza pública. Eso es mentira, gritó Nayeli, poniéndose roja. Tenemos un acuerdo verbal. Tenían un acuerdo, la corregí. Hasta que vendieron su deuda esta mañana. A mí. Señalé el documento con un dedo perfectamente manicurado. Esta mañana, mi empresa compró la cartera vencida del banco. Pagué 90 millones de pesos de mi propio bolsillo, dinero líquido, para adquirir los derechos totales de esta propiedad y de todas sus deudas. Me volví hacia mi madre. Ella estaba temblando, agarrándose al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra mientras el mundo giraba demasiado rápido. Me llamaste oveja negra, mamá. Dijiste frente a todos que soy una vergüenza. Que soy una decepción. Que no tengo fe en la familia. Tomé una pausa dramática. Dejé que el peso de mis palabras aplastara el aire de la habitación. Hay una regla de oro en mi negocio, mamá, solo se salva una empresa cuando se tiene fe en su dueño. Y tú, hace 5 minutos,
frente a todos estos testigos, brindaste por mi fracaso. Dijiste que no crees en mí. Que soy una decepción. Me acerqué a su oído y susurré, pero con una claridad que resonó en cada rincón del comedor. Si la dueña de la deuda es una decepción, entonces la deudora no tiene salvación. He decidido ejecutar la garantía. No puedes hacer esto, gritó Nayeli, lanzándose hacia mí con las uñas por delante. El tío Ernesto, en un acto de valentía inesperada, se interpuso y la detuvo sujetándola por los brazos. Es la casa de papá, lloraba Nayeli, histérica, pataleando. Es nuestro hogar. Tú no tienes derecho. Era su hogar, dije fría como el hielo. Ahora es un activo tóxico en mi balance general. Y yo no conservo activos tóxicos. Yo liquido. El licenciado Moncada, pálido como un papel, se aclaró la garganta y habló con voz temblorosa. Verónica, si esto es cierto, si el documento es real y ella tiene los derechos cesionarios, legalmente es la dueña absoluta. No hay nada que podamos hacer. Ella es el banco ahora. Ella es la ley. La confirmación del abogado fue el golpe final, la bala de gracia. Mi madre soltó un gemido desgarrador, un sonido animal que me erizó la piel. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar, su cuerpo sacudido por espasmos violentos. ¿Por qué?, preguntó entre lágrimas, levantando la cara manchada de rímel. ¿Por qué nos haces esto, hija? Somos tu sangre. Soy tu madre. ¿Sangre? Me reí, una risa seca y sin alegría que asustó incluso a mí misma. La sangre no paga hipotecas, mamá. El respeto sí. Y ustedes se quedaron sin saldo de respeto hace muchos años. Me echaron como a un perro cuando tenía 18. Se burlaron de mí cuando intenté volver. Hoy, me humillaron por deporte. Miré a los invitados, que nos observaban con horror, como si estuvieran viendo un accidente de tráfico. La cena ha terminado. Les sugiero que se vayan. Ahora. Esta es propiedad privada y no recuerdo haberlos invitado a mi casa. Fue una estampida. Nadie se despidió. Nadie agradeció la comida. Agarraron sus abrigos, sus bolsos y sus dignidades rotas y huyeron hacia la puerta como ratas abandonando un barco en llamas. En menos de 2 minutos, el comedor quedó vacío. Solo quedamos nosotras 3. Y el silencio pesado de la verdad. El silencio que siguió fue denso, cargado de polvo y derrota. Nayeli lloraba en una silla, con el maquillaje corrido, pareciendo un payaso triste y grotesco. Mi madre miraba la mancha de vino en el mantel, catatónica, envejecida 10 años en 10 minutos. Caminé despacio y me senté en la cabecera de la mesa. En el lugar de mi madre. En el trono. Bien, dije, cruzando las piernas y alisando mi pantalón. Hablemos de negocios. Mi madre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Ya no había altivez en ellos. Solo miedo. Miedo puro y duro a la pobreza, a la vejez sin dinero. ¿Nos vas a echar?, preguntó con voz temblorosa, casi infantil. ¿Nos vas a dejar en la calle en Navidad? La miré largamente. Podía hacerlo. Tenía el poder legal y moral. Podía chasquear los dedos y verla salir con sus maletas a la carretera, tal como yo lo hice hace 16 años. Sería justicia poética. Sería el cierre perfecto. Pero yo no era ellas. Yo era mejor. Y ser mejor significaba ser más inteligente, y quizás, un poco más cruel de una manera sofisticada. No, dije. No las voy a echar. Vi cómo sus hombros se relajaban un poco. La esperanza volvió a sus ojos. Grave error. Pero las cosas van a cambiar. Radicalmente. Esta ya no es su casa. Es mi inversión. Saqué otro documento del folder. Un contrato simple. Lo deslicé sobre la mesa hacia ellas. A partir del 1 de enero, la Hacienda Los Laureles dejará de ser una residencia privada.
Pasará a formar parte de Terra Firma Hospitality Group. Se convertirá en un hotel boutique de lujo. Ya tengo los planos y el equipo de arquitectos listos para entrar. ¿Un hotel?, susurró Nayeli, horrorizada. ¿En nuestra casa? ¿Con extraños durmiendo en nuestros cuartos? En mi casa, corregí con firmeza. Y sí. Y ustedes pueden quedarse. Pero no como dueñas. No como señoras que se levantan a las 11. Se quedarán como empleadas. Miré a Nayeli. Tú, hermanita, decías que querías trabajar en el spa, ¿verdad? Bueno, tendrás tu oportunidad. Necesito una recepcionista bilingüe. El turno es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Salario mínimo más prestaciones de ley. Uniforme obligatorio. Y si llegas tarde una sola vez, o si tratas mal a un cliente, o si te quejas, estás despedida y fuera de la propiedad para siempre. Sin liquidación. Nayeli abrió la boca, indignada. ¿Yo? ¿Recepcionista? Soy una Robles. No voy a servirle a extraños. Eres una empleada, Nayeli. O una indigente. Tú eliges. El mercado laboral no es muy amable con mujeres de casi 40 años sin experiencia real. Tienes hasta mañana a las 9 para firmar el contrato. Luego me giré hacia mi madre. ¿Y tú, mamá? Tú te retiras. Se acabó el jugar a la gran dama de sociedad. Se acabaron los cócteles y las apariencias. Te asignaré una pequeña suite en la parte trasera, la que usaba la abuela cuando enfermó. Te daré una pensión mensual para tus gastos básicos, comida y medicinas. Nada de viajes, nada de fiestas, nada de vino caro. Vivirás con modestia, bajo mi techo, bajo mis reglas. Mi madre me miraba con horror. Para ella, perder su estatus, convertirse en una pensionada en su propia casa, era un destino peor que la muerte. Y una condición más, añadí, inclinándome hacia adelante, clavando mis ojos en los suyos. La más importante. Jamás, y escúchame bien, Verónica, jamás volverás a llamarme oveja negra. Jamás volverás a hablar mal de mí con nadie. Porque el día que yo escuche un solo rumor, una sola queja, o vea una sola mala cara, vendo el hotel a una cadena internacional, demuelen la casa para hacer condominios y a ti te mando a un asilo del Estado. ¿Estamos claras? Mi madre tragó saliva. Asintió lentamente, derrotada. La matriarca había muerto. Sí, Xóchitl. Estamos claras. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Sentí una ligereza en el cuerpo que no había sentido en décadas. Perfecto. Entonces, feliz Navidad. Disfruten lo que queda del pavó. Caminé hacia la salida. Pasé por la cocina y vi a doña Rosa espiando por la rendija de la puerta, con los ojos muy abiertos. Me detuve y le sonreí. Doña Rosa, dije. A partir de enero, usted es la jefa de ama de llaves del nuevo hotel. Su sueldo se triplica y tendrá seguro médico privado y vacaciones pagadas. Usted manda sobre Nayeli. La anciana se llevó las manos a la boca y empezó a llorar en silencio, asintiendo con agradecimiento. Salía la noche fresca de Cuernavaca. El aire olía a pino y a tierra mojada. Caminé hacia mi porche, oculto en las sombras de los arbustos. Mientras abría la puerta del coche, miré hacia la casa por última vez. Las luces del comedor seguían encendidas, pero la magia negra que me ataba a ese lugar se había roto. Ya no era un castillo inalcanzable que me rechazaba. Era solo un edificio viejo, un activo en mi portafolio, lleno de fantasmas que yo acababa de domesticar y poner a trabajar. Arranqué el motor. El rugido del turbo rompió el silencio de la noche, un sonido de poder y libertad. Ellas tenían razón en una cosa. Yo era la oveja negra. Pero lo que nunca entendieron, lo que nunca vieron venir, es que la oveja negra es la única que tiene el valor de dejar el rebaño para ir a buscar su propio camino en el bosque oscuro. Y a veces, en el bosque, la oveja aprende a cazar. A veces,
La oveja regresa convertida en el lobo dueño del prado. Pisé el acelerador a fondo y dejé atrás la hacienda, dejé atrás el dolor, dejé atrás a la niña que fui. En el asiento del copiloto, el folder azul brillaba bajo la luz de la luna. Mi regalo de Navidad. Mi trofeo. Sonreí mientras tomaba la autopista de regreso a mi vida, a mi rascacielos de cristal. Mañana sería un gran día para los negocios.